Continúo con ustedes, el hermano Alexander Castellanos, en esta cuarta parte del tema Los patriarcas antediluvianos. Voy a seguir tratando lecciones que hablan precisamente de aplicación a nuestras vidas. Voy a referirme a los relatos breves de los primeros hombres, que siempre está basado en Génesis capítulo 5. Aparte del relato de Enoc, el capítulo 5 podría no parecer ofrecer mucho para enseñar. El material aparentemente es repetitivo y al principio parece ser poco más que una lista de nombres y eras. Sin embargo, si ahonda en su contemplación, el estudioso de la palabra de Dios puede reconocer algunos aspectos importantes de esta genealogía. Como hoy, las personas enfrentaron la muerte. Eso es innegable. A excepción de Enoc, todos los hombres que figuran en el capítulo vivieron de 700 a 1000 años. Esta longevidad fue sin duda diseñada por Dios por razones especiales. Y vamos a ver dos o tres razones especiales en relación a esta situación que aquí se nos presenta. En primer lugar, ayudó a los seres humanos a poblar el mundo. De acuerdo con el primer mandamiento dado a ellos en la creación, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, que tenemos en Génesis 1:28. En segundo lugar, una larga vida mejoró la transición oral de la revelación de Dios al hombre. La primera evidencia que se tiene de la escritura proviene de la antigua Sumeria, en la Baja Mesopotamia, alrededor del año 3300 a.C. Así, desde el largo periodo de tiempo, desde la muerte de Adán hasta que los hombres comenzaron a escribir, cualquier revelación que Dios dio al hombre tuvo que ser conservada de boca en boca para la siguiente generación. O sea, siempre se ha dicho que el hombre usa sus sentidos, sus facultades, conforme cada época se desarrolla. Por ejemplo, los hombres de antes, las generaciones de antes eran más hábiles, más diestras en cuestiones de cálculo matemático. Ahora es diferente. ¿Por qué? Porque hay las facilidades tecnológicas y el hombre no desarrolla esa habilidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que durante esas eras las poblaciones se multiplicaron, se hicieron descubrimientos y se lograron avances culturales. Por ejemplo, aquí en Génesis tenemos en el capítulo 4, versos 17 al 22. Ya hemos leído parte de esta cita, pero ahora la vamos a leer para hacer referencia a esos avances culturales. Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila.
Y Ada, es aquí donde quiero que tomemos en cuenta esas habilidades que se empezaron a desarrollar. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Como podemos notar, 3 habilidades se mencionan aquí. Sin embargo, no hubo historiadores para conservar esta información para las siguientes generaciones. La longevidad del hombre primitivo tenía el propósito que los libros tienen en nuestros días. Los hombres de edad avanzada pudieron transmitirle a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, una información relativa a los acontecimientos que ellos habían presenciado y todo lo que sus antepasados les habían revelado a ellos. O sea, era un interés pues por transmitir de generación en generación. Yo creo que en eso estuvo el éxito generacional en estos tiempos. Sin embargo, la longevidad también podría haber contribuido a la depravación del hombre. Hay que tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cuando la justicia es pospuesta durante muchos años, el castigo pierde su poder disuasivo, o sea, el poder de desviar, el poder de desanimar, el poder pues de desalentar. Es decir, que cuanto más tiempo se posponga, más criminales se inclinan a pensar que nunca la enfrentarán. La justicia nunca se aplica, se hizo un daño hace ya tantos años, pero simplemente no hay un juicio, no hay una aplicación sobre ese juicio, no hay un castigo. Entonces el criminal, el que actúa mal, pues se ensancha más en su maldad. El miedo a la muerte sabemos que puede frenar incluso al peor de los individuos, sobre todo si se está cerca de esa muerte. La muerte también puede enseñarnos a estar agradecidos de que, por ejemplo, imagínense, voy a poner estos ejemplos. Imagínense que los Herodes hubieran vivido lo que vivieron los patriarcas antediluvianos entre 900 a casi los 1000 años, ¿cuánto daño no hubiesen podido hacer? El caso de los Nerones, el caso de los Napoleones, el caso de los Hitlers. Imagínense que Hitler es responsable de la muerte de 6 millones de judíos. Imagínense que Hitler hubiera podido vivir de 900 a 969 años que vivió Matusalén. Los Stalins no se les permitió vivir pues y gobernar barbáricamente durante estos casi 1000 años. Es algo que gracias a Dios no fue así. Entonces, la mayoría de los hombres que fueron mencionados anteriormente en Génesis 5 no fueron homicidas como lo fueron Caín y Lamet. Sin embargo, fueron pecadores. Esa sí es una realidad. Entonces, por lo tanto, a pesar de que vivieron muchos años, de cada uno se dice, excepto de Enoc, y murió. De cada uno de ellos ya hemos visto bien esta parte, que vivió tantos años, engendró tantos hijos e hijas, pero al fin dice, y murió. Esta verdad
debe humillarnos y hacer que nos demos cuenta de que en este mundo físico la muerte reina sobre toda carne. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. No únicamente es el malvado el que muere. Dice la Sagrada Escritura, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Puede que la muerte retrase su obra. Sin embargo, al final nos pasará la factura a todos. A todos. Ninguna cantidad de dinero ni poder puede evitar su golpe. Esta es una realidad que hay que comprenderla perfectamente. Como hoy en día la mayoría de las personas fueron olvidadas, aparte de los breves relatos de Adán y Eva, de Caín y Abel, y los descendientes de Caín que vemos en Génesis 2 al 4, en estos 3 capítulos, todo lo que tenemos de la historia humana en la era antediluviana se encuentra en Génesis capítulos 5 y 6. La mayor parte de esta historia consiste de genealogías que abarcan eras en el tiempo. Miren qué interesante lo que voy a decir a continuación. Una de las razones de la falta de información acerca de la generación antediluviana es probablemente que muy poco valía la pena preservar. La mayoría de las personas simplemente vivían, se casaban, tenían hijos, se volvían más y más malvadas y morían. Esa era la realidad. Entonces, el propósito de Génesis no fue, obviamente, presentar una historia completa de toda la raza humana. ¿De qué nos beneficiaríamos nosotros hoy en día? Mostrar paso por paso, detalle por detalle, de nada. En lugar de ello, tuvo la intención de dar un breve bosquejo del relato de la creación, la caída de la pareja original y el reino del pecado y la muerte en la posteridad de ellos. De eso nos revela así el libro de Génesis. También fue diseñado para trazar la gracia de Dios en medio del juicio, ya que el Señor continuó bendiciendo la simiente de la mujer de Génesis 3:15 a lo largo de incontables generaciones. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas bendiciones son evidentes en la vida de Set, en la vida de Enoc y en la vida de Noé. Se vuelven más claras en los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los israelitas, por los que todas las naciones algún día serán bendecidas. Y esto solamente lo menciono, está contemplado por el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Gálatas, desde el verso 8 hasta el verso 29. En pocos años, o seguramente en pocas generaciones después de su muerte, el recuerdo de la mayoría de los miembros de la humanidad desaparece como un sueño sin contar y en el olvido. Esta es la realidad. Entonces, no es extraño que el hombre sabio dijera:
Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Miren lo que dice también en Eclesiastés, en el capítulo 9, versos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Algunos creen que el sabio aquí estaba diciendo que los muertos están ya sea inconscientes o que dejan de existir cuando mueren. Por el contrario, simplemente estaba diciendo que ya no saben lo que está ocurriendo aquí en la tierra y que los que siguen viviendo en el mundo pronto se olvidan de ellos, por lo que la memoria de ellos se desvanece rápidamente. Este ha sido el resultado obvio de toda la humanidad y es verdad de la mayoría de las personas mencionadas en la genealogía de Génesis capítulo 5. Las listas de nombres en las Escrituras dan un recordatorio aleccionador de que nuestra vida física no es más que un breve momento en el tiempo y pocos de nosotros tendrán un impacto duradero en la historia del mundo. Esa es la realidad. Pocos de nosotros tendremos un impacto duradero en la historia del mundo. Pero hay una cosa muy importante, que los fieles no necesitan preocuparse de ser olvidados por Dios. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos. Los nombres de todos los que son obedientes a Él están registrados en el libro de la vida. Noten lo que dice en Filipenses capítulo 4, verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. También en Apocalipsis capítulo 20, versos 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, los incluidos en ese registro celestial han amado al Señor y le han glorificado en vida. Han marcado la diferencia en las vidas de las personas que les rodean, ministrando a los demás y sirviéndoles en nombre de Dios. Un día escucharán la gozosa voz del Señor Jesús diciendo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos,
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, versículo 40. Como hoy en día, una vida marcó la diferencia. ¿Por qué Dios le dio especial importancia a la vida de Enoc en una lista genealógica? ¿Cuál es esa importancia? Bueno, veamos tres aspectos. En primer lugar, Enoc le enseñó al mundo mediante su predicación que resaltó la venida del Señor en el juicio contra los impíos. Noten lo que Judas dice en los versos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, ¿qué vemos acá? El deseo de Dios no es principalmente destruir, sino convencer a los impíos de sus pecados y llevarlos al arrepentimiento. Segunda Pedro capítulo 3, versos 9 y 10 lo expresa claramente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, digo en primer lugar, pues, que Enoc le enseñó al mundo mediante su predicación que resaltó, pues, la venida del Señor en el juicio contra los impíos. En segundo lugar, Enoc le enseñó al mundo con su vida, que fue resumida por el autor de la siguiente manera: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, se requiere de llevar una vida con fe, de llevar una vida con integridad, de llevar una vida con pureza para hacer de nuestra predicación algo eficaz. El escritor a los Hebreos dice que Enoc, por la fe, no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. En contraste con la maldad y las tinieblas del mundo que le rodeaban, su vida pura y buenas obras fueron un faro que resplandeció apuntando a la gloria de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, verso 16. En tercer lugar, Enoc le enseñó al mundo con la forma en que partió de la vida terrenal. El escritor de Génesis simplemente escribió que le llevó Dios, y el autor de Hebreos afirmó que fue traspuesto. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio
de haber agradado a Dios. En medio de las tinieblas enfermas del pecado, de las generaciones antes del diluvio, la humanidad necesitaba conocer que el último destino del hombre, que no tiene por qué consistir únicamente de sufrimiento, desesperación y muerte. Esa transposición de Enoc por parte de Dios fue un testimonio del hecho de que nos espera una existencia más allá de esta vida. Además, dio testimonio de la verdad de que el Dios del universo aprueba precisamente la bondad y honra a aquellas personas que se esfuerzan por vivir en armonía, por vivir con su voluntad. Y por último, declaró de una manera profunda que el señorío del pecado, como le amonestó Dios a Caín en Génesis capítulo 4, versículo 7, es la forma como tenemos la aprobación divina y el gran destino de pasar la eternidad con el Señor. Noten lo que se expresa: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Estas son las hermosas lecciones que se nos presenta de la vida de estos patriarcas antediluvianos. Hay algo muy especial aquí en el libro de Génesis. El libro de Génesis es único entre los libros de la ley. ¿Por qué digo esto? No contiene leyes dadas al pueblo judío, como sucede con Éxodo, con Levítico, con Números y Deuteronomio. El Antiguo Testamento fue escrito para una nación de personas, los israelitas o los judíos. Durante los primeros siglos del Antiguo Testamento, Dios no dio ninguna ley escrita. Trató con la humanidad de manera más cierta o en una manera más directa. Por lo general, lo hizo por medio de jefes de familia, llamados patriarcas. En Génesis se habla precisamente del periodo de tiempo antes de que Dios apartara a los israelitas y les diera la ley. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en vista de que el Antiguo Testamento fue escrito para los judíos y el libro de Génesis es anterior a esa promulgación de la ley, alguien podría preguntarse, entonces, ¿por qué está Génesis en el Antiguo Testamento? Bueno, Génesis sirve como una introducción, por decirlo así, al Antiguo Testamento. Habla de antecedentes de los judíos y cómo es que llegaron a ser el pueblo escogido de Dios. De especial importancia para ellos están las promesas hechas, las promesas que se hicieron a Abraham, a Isaac y a Jacob, promesas que nosotros ahora en día alcanzamos bendición. Génesis también es importante para nosotros, ya que nos habla de los orígenes de la humanidad, nos habla del matrimonio, nos habla del hogar, nos habla del plan de Dios que culminó en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decir esto. Miren qué interesante es esta información que les quiero dar. Como un libro introductorio, Génesis abarca muchos años en un corto espacio. Son 50 capítulos y estos 50 capítulos abarcan por lo menos 2000 años. Póngale cuidado a esto. Abarcan por lo menos 2000 años, mientras
que el resto del Antiguo Testamento, o sea, los 38 libros más que componen el Antiguo Testamento, cubren menos de 1500 años. Entonces, la importancia del libro de Génesis es realmente muy valiosa, porque en esos 50 años están comprendidos de la historia de la humanidad, al menos esos 2000 años que nosotros tenemos que comprenderlo. Con esto termino el tema de los patriarcas antediluvianos. Voy a seguir, con la ayuda de nuestro Señor, el próximo día del Señor con Génesis capítulo 6, capítulos 7 y 8, donde tenemos muy importantes mensajes aplicados a nuestras vidas en el Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos has permitido escudriñar tu palabra. Nos permites, Padre eterno, que hagamos todo conforme a tu sagrada y divina voluntad. Gracias por las lecciones que aprendemos de los hombres que hicieron el bien, como sucedió con Enoc. Gracias, y que hay testimonio en las páginas del Nuevo Testamento de esa vida que es de ejemplo. Que tomemos para bien nuestro todo lo que concierne a nuestra edificación, que nos beneficiemos mucho, porque tú te has encargado de que nosotros nos gocemos eternamente. Padre Celestial, te oramos, te agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.